Es increíble cómo la saga de Jurassic Park ha estado durante 32 años vigente en el mundo del cine, y no es que hayan sacado películas ininterrumpidas como algunos slashers que sacaban una cada que se cambiaban los calzones, pero igual impresiona que es de las pocas franquicias exitosas que contiene dinosaurios en su trama. Y sí existen otras similares a Jurassic Park, pero son de dudable calidad, siendo más proyectos de muy bajo presupuesto, y como alguien que sí se vio estas movies, pues están tirando a cotorras, pero también algo que sí llega a sorprender es cómo la franquicia se las ha ingeniado para expandirse más. Mientras más películas sacaban, más se iban al lado de la acción, y poco a poco esos momentos tensos o de terror que nos trajo la primera iban desapareciendo. Claro que no es de putazo, pero sí se siente como que cada una trata de marcar un estilo diferente, alejándose un poco del suspenso, siendo la secuela una cinta de acción con ligeros toques de terror y con una referencia a Godzilla. La tercera, por su parte, hicieron una salvajada con la trama que no tiene sentido y parecen historias conectadas de a huevo, aparte de que aquí se dio un énfasis en el que el villano sea un dinosaurio, y con esto me refiero al Spinosaurus, algo que cuando lo ves en retrospectiva es raro, porque siempre los malos malotes son los que quieren aprovechar el ADN del OPG lagarto, pero aquí esto no existe, y en lugar de generar más tensión, al final la peli terminó desaprovechando esto, y creo que muchos coinciden en que es una película mala. Podrá tener sus momentos, pero igual se nota el recorte que tuvo en edición, perjudicando el ritmo que tenía. Hasta el detrás de cámaras y las escenas eliminadas son más interesantes que la propia peli, y siempre me resultó un poco inquietante de niño cómo el Spinosaurus se quedaba parado viendo el grupo de humanos, como que querían volver a ese terror que puede dar un dinosaurio suelto, pero les faltó cocinar un poco más el asunto, y esta movie fue tan desastrosa que mató a la franquicia durante 14 años. Recién con el estreno de Jurassic World, que posteriormente se convirtió en una trilogía, fue que revivió la franquicia, que en su gran mayoría son cintas palomera para verla en familia, aunque esta nueva trilogía no es del agrado de muchos, en especial por la cagada que fue Dominion y un poco el recorte que tuvo Fallen Kingdom. Tuvo un concepto interesante que desde hace muchos años han querido traer, y son los dinosaurios híbridos. La idea se retomó en el 2002 para un evento de Halloween en los parques de Universal llamado Jurassic Park Extinction, en donde veíamos a dinosaurios híbridos, pero esta vez con humanos. Sinceramente los diseños me parecen muy bien hechos, y también está bien spooky si ves esa chingada de noche. Algo curioso de esto es que era una idea para la hipotética Jurassic Park 4, que estaba prevista para salir en el 2005. Hasta se estuvo desarrollando varios artes conceptuales y se tiene conocimiento de varios guiones que trataban básicamente sobre cómo algunos dinosaurios invadían zonas urbanas, el uso de los dinosaurios por los militares como si fuera una tropa, el hacer experimentos con genes de dinosaurios para crear super soldados, y una trama en donde estos híbridos de dinosaurios y humanos serían el tema principal de la cinta. Aún así esto se canceló y Jurassic Park 4 pasó a llamarse Jurassic World, en donde abordaría el tema de los dinosaurios híbridos, el cómo estos pueden ser útiles para los militares, y la idea de ver dinosaurios coexistiendo en la vida cotidiana. A pesar de que la idea de los híbridos se abordó en estos últimos años, esta nueva película ahora aborda los errores que hubo de estos experimentos, dejando un poco de lado la acción exagerada que tuvo la anterior trilogía, que de verdad ya con Dominion llegaron a un punto de tan ridículo que se daba un tiro con la de Rápidos y Furiosos, y trata de construir una atmósfera de suspenso, algo similar a lo que Jurassic Park nos daba, pero se quedó en ese intento, porque siendo sincero, Rebirth es aburrida. Uno de los grandes fallos que tiene la movie es el tener un ritmo muy lento, que hasta por momentos sí me andaba aburriendo, y no es porque la retención se me haya ido a la chingada por ver tanta babosada en TikTok, sino de que de verdad la película tiene momentos tediosos en donde solo hay escenas de diálogo, y esto afecta más porque el inicio de la peli es de los más cabrones que hay en la franquicia, en donde vemos todo el potencial que tiene en hacer una movie que juega con el terror y la tensión. Claro que hay un factor estúpido que es el causante de la falla, que me recordó a las pelis de Destino Final, pero que aún así se luce con el D-Rex, que junto a la banda sonora recuerda un poco lo que eran las primeras películas de Jurassic Park, y esto es lo único destacable porque la movie se demora en despegar, y para variar tenemos dos tramas, la principal en donde se tiene que conseguir el ADN de 3 dinosaurios grandes en una nueva isla sacada de las nalgas, y la historia de una familia que naufragó por culpa de un mosasaurus. Estas dos historias logran conectarse de buena manera para que al final se tome la decisión de separarlos, y para rematar, no es que la movie tenga personajes interesantes, de por sí los personajes rozan entre lo simple pero ni modo a simplemente no querer ver el que se lo coma un dinosaurio. Esto es algo que afecta porque no hay un interés genuino en que el espectador quiera que todos salgan bien. Creo que los únicos protas que pueden interesar son Sora y Henry, pero hasta eso lo podemos agarrar con pinzas. De plano tiene un cast de protagonistas muy débil que no logran estar a la par con la historia que quiere contar, y eso que la historia tampoco es la gran cosa, siendo algo malo porque antes ya habíamos tenido un cast que mínimamente podían cargar con el peso de la película, siendo igual personajes simples pero con un carisma que hacía más digerible la historia. Acá esto le juega en contra, porque sí, tenemos escenas bien construidas como la de Quetzalcoatlus o la del T-Rex en el río, que es una adaptación de la novela original, pero como a los personajes humanos no les importan, el impacto que pudieran tener ese tipo de escenas disminuye. Claro que son impresionantes, pero que aún así se siente un ligero vacío, porque algo que podemos decir de la cinta es que se esmera en crear un ambiente de suspenso con los dinosaurios, algo que se iba perdiendo con el pasar de las secuelas. Aquí al menos se trató de rescatar.
Como ya había dicho, el cast de los personajes humanos es muy pobre, que incluso se tomen el tiempo en saber un poco más de ellos y de sus motivaciones, pero sinceramente no me llegan a atrapar. Con las justas el papel que desempeña Scarlett Johansson puede mantener a flote la movie, porque los demás sinceramente me vale verga, aparte de que algunos sirven como carne de cañón. Y el caso más culero es de la familia, que sinceramente su historia me dio tremenda hueva porque no tiene nada interesante. Hubiera sido mejor que el personaje de Duncan hubiera estado ahí con ellos para apoyarlos cuando se separaron por culpa de los Spinosaurus. Esto lo digo porque la historia de fondo de Duncan es el no poder reconciliarse con su esposa para poder tener su vida de familia, y se conforma solamente con ver a su hijo. Al involucrarse con la trama de la familia haría que Duncan de verdad tenga un interés en salir de la isla que no sea el dinero que le van a dar. Él trataría de que todos salgan con vida, ya que los cuidaría como si fuera su propia familia, y hasta emocionaría más el pseudo sacrificio que hace al final, dándole más dramatismo y emotividad a esa secuencia. Y digo pseudo sacrificio porque al final pues no murió, ahora, ¿y eso qué? Y creo que ya no hay más personajes en los cuales pueda hacer un reemplantamiento para que sea mejor de lo que vimos. Esto me da en mi puta madre, porque algo bueno que tenía la franquicia de Jurassic Park eran sus protagonistas, que podían estar a la par con la película e incluso hacerla más entretenidas, como el caso de Owen, que podrá decir todos los defectos que tiene la trilogía en la que estuvo, pero el carisma que traía el cabrón hacía que todo sea más disfrutable. Claro que hasta cierto punto, pero en cambio aquí no hay nada, literal es una peli con el cascarón vacío. Y para colmo, el guionista David Coeb estuvo en las dos primeras de Jurassic Park, en donde teníamos buenos personajes, y recordemos que la adaptación que le hicieron a John Hammond fue mejor en la película, porque en el libro era un hijo de su puta madre que solo le importaba que todo en el parque funcionara bien y casi ni se preocupaba por el resto y si morían o no, a diferencia de la movie en donde es el más preocupado con todo y te da gusto verlo en pantalla. Algo que podemos decir que está bien en la movie es que los momentos en donde aparecen los dinosaurios sí los hacen que se luzca, y me daba cuenta mientras la veía que construyeron un ambiente para que a la hora que aparecieran sea más impactante para el espectador. Por ejemplo, como había dicho, la escena del T-Rex en el río, de poco a poco te va mostrando un peligro latente que hay para que la familia pueda escapar, haciendo que de verdad tengas un sentimiento de ansias con ver cómo se despertará el T-Rex, o simplemente le valdrá verga y todo iniciará de un putazo. Pero aquí se toman su tiempo hasta que el T-Rex va a perseguir a la familia. Vemos cómo tratan de evadirlo y por guionazos que hasta Batman se saca de pedo con esta cosa, la familia logra sobrevivir. Aún así la secuencia está muy bien hecha, viendo esos momentos de desesperación porque literal no tienen con qué hacerle frente. Con esta escena me dio un ataque de nostalgia porque me recordó un poco al juego de arcade de Jurassic Park, en donde igualmente tenías que escapar de un T-Rex. Aunque sea muy corta, la escena del Quetzalcoatlus es igualmente tensa, incluso me da ñañaras como intenta comerse a las personas. Claro que en algunas ocasiones tratan de jugar con la nostalgia, como puede ser la escena del Titanosaurus, que se apega mucho al sentimiento que trató dar Jurassic Park 1, y más aún agregándole el instrumental de esa movie para que amarre. También tenemos la escena de la gasolinera con los Mutadon, que recuerdo mucho la escena de los Velociraptors en la cocina, y creo que este cambio se da a entender mejor con la escena eliminada de los Velociraptors, en donde aparecen antes del ataque de los Mutadon, pero por alguna razón su aparición se redujo a un cameo, si lo podemos decir de esa manera, la pendejada de escena en la que apareció, en donde son atacados por un Mutadon en un segundo plano mientras alguien andaba miando. Igualmente se me hace extraño que no pusieran a los Velociraptors cuando esta escena fue hecha para ellos, porque el ponerlos en espacios cerrados solo es una limitante para que los Mutadons no puedan brillar de mejor manera. Aparte, al tenerlos a ellos, fácilmente la movie pudo haber acabado ahí, porque los Mutadon podían organizarse para volar como una distracción y hacer un ataque loli que acabaría con todo el grupo de humanos. Igualmente hay otros cambios que en cuestión de los dinos que te dejan pensando con el poco tiempo que se estuvo produciendo esta peli. Por ejemplo, supuestamente el Mosasaurus que aparece es el mismo al que vimos en Jurassic World, pero a no ser que la miopía que tengo haya avanzado, no son iguales. Esto es raro porque fácilmente pudieron haber utilizado los modelos anteriores, pero huevos, supongo que a alguien se le olvidó. Y creo yo que se debe al poco tiempo que tuvieron en producir, porque sí, algunas escenas se ven increíbles, pero otros sí dejan un poco que desear. Claro, si eres alguien muy especial con los detalles, no es que estén a niveles de Marvel Studios, pero sí se siente que en algunas partes no la llegaron a pulir por falta de tiempo, y aún así el CGI se ve bien, hecho con las prisas y se ve bien. No mames, ¿qué onda con eso? Lo que más me llamó la atención cuando empezaron con la campaña de marketing de la movie fue el T-Rex, que polichingas a tu puta madre se ve bien spooky y hasta raro para la franquicia, porque esto se parece más a un muto de la movie de Godzilla que a un dinosaurio. Dato chapoy, el que dirigió esa peli de Godzilla es el mismo que dirige esta movie, pero dentro de la peli casi no aparece, siendo algo decepcionante que solo esté por 6 minutos en toda la movie, que literal al cabrón lo pusieron al mero principio para hacerlo pensar que de verdad sería un obstáculo en toda la cinta, pero lo vuelven un lost media en toda la peli hasta que por fin se acordaron de que existe
existe y lo pusieron al mero final para evitar que el público se sienta estafado. Es algo malo porque no necesariamente tenía que ser un villano como lo hicieron con el Spinosaurus o el Indominus Rex, que tuvieron un rol un tanto raro para ser dinosaurios, sino que al tener dos tramas paralelas pudieron haber hecho que al menos una de ellas se encontrara con el T-Rex que estuviera cazando algún otro dinosaurio, y estos al llamar la atención del T-Rex se concentraría en estar detrás de ellos. En el caso de la familia creo que estaría más cabrón porque literal se las tendrían que ingeniar más para que lograran salir vivos, algo así como sucedió con el T-Rex en el río. Es más, ¿qué hubiera pasado si en medio de la persecución aparecería el T-Rex cazando el T-Rex y tuvieron un breve enfrentamiento mientras que la familia intenta salir con vida? Algo así como el enfrentamiento que tuvo el Spinosaurus con el T-Rex en Jurassic Park 3. No necesariamente tienes al T-Rex como un villano, sino como una advertencia de que algo mucho más horrible está en la isla. Y ya hablando del final, que por fin pudimos ver al T-Rex, que al verlo sí te deja con un mal sabor porque tenían algo muy bueno que no lo supieron aprovechar. Sé que intentaron alejarse de la trilogía pasada, que en su tercer acto había una pelea de dinosaurios más explosiva, si se lo puede decir, porque huevos eso vende, y esta vez se fueron por el lado más simple, sin peleas ni nada, lo cual por primera vez sí daba un enfrentamiento de ese estilo al tener un puto Kaiju que está acechando la isla. Y creo que sí lo llegaron a considerar viendo algunos artes conceptuales, lo cual es una pena porque esto al menos pudo haber sido algo bueno de verlo y hubiera disipado la opinión negativa hacia la película, porque al menos el tener ese lado más blockbuster, toda esa lentitud que tuvo la movie pudo haber valido la pena. Sé que ya es un tanto cliché, pero ya tenías todo en la mesa para que no se sienta forzado, que fue un problema de la anterior trilogía, que sí muy bonito, pero a ratos se sentía forzado. Y como ya había dicho, el tiempo de producción era muy corto, a lo mejor por eso tampoco no lo usaron mucho, porque la movie suele contenerse con sus escenografías. Es por eso que también se nota que tiene un ritmo lento, no hay un dinamismo que haga que el espectador no se anda quedando jetón, todo se siente limitado. No es hasta el último acto en donde de verdad todo va en putiza y te hace despertar por un buen rato. Rebirth es un concepto interesante al irse por lo que era la esencia de la trilogía original. Con eso me refiero al escapar de una isla llena de dinosaurios y ver que siguen siendo una monstruosidad el haber traído a la vida, pero tuvo peores errores que en esos años porque viéndolo otra vez se me hizo más aburrida y es una pena para el concepto que trae. Sé que es algo repetitivo, pero la cinta pudo mejorar varios aspectos de la pobre narrativa que tiene. Las escenas con los dinosaurios están bien, creo que ahí no tienen ningún fallo. Hasta adaptaron bien el Spinosaurus, que sepa la bola, sé que unos años el cabrón tendrá otra forma, pero su mayor defecto seguirá siendo el ser una cinta aburrida y al no usar de manera correcta al T-Rex, que siento que no lo volverán a traer y se enfocarán en otras cosas si hay una secuela, porque a pesar de traer cintas malas a la franquicia aún sigue siendo rentable, pero quién sabe si con otra movie más podrán corregir los errores que tuvieron, porque aquí tuvieron una oportunidad desperdiciada.